Muy bien, buenos días a los que acaban de ingresar. Vamos a iniciar nuestra clase de esta semana o la clase del día de hoy con esa pequeña pregunta. Dice, describa qué observa en la siguiente imagen. ¿Alguien voluntariamente me puede describir qué observa en la imagen? Alguien empujando un coche, empujando un carro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más podemos ver? A ver, Ashley Ruiz, ¿qué puede observar en la imagen? Que el Señor está emitiendo una fuerza. Muy bien, gracias, está emitiendo una fuerza, ¿verdad? A ver, César Montenegro, ¿qué puede observar usted en la imagen? Una persona emitiendo una fuerza para que un objeto se pueda mover. Una persona emitiendo una fuerza para que un objeto se pueda mover. Muy bien. Gracias a los que participaron. Ahorita vamos a ver entonces de qué se trata conforme vayamos viendo el tema. Entonces el día de hoy nos toca la lección 21. ¿Sí? Y esta lección pues se llama trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar definiendo qué es trabajo. ¿Sí? Entonces básicamente trabajo es la acción que estaba realizando la persona en la imagen, es decir, aplicar una fuerza para que un objeto tenga movimiento. ¿Sí? Entonces vean, dice acá que el trabajo realizado por una fuerza F aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento por la normal de desplazamiento. ¿Sí? Entonces el trabajo va a ser el resultado de una fuerza que se aplica para poder mover un objeto, ¿sí? O un cuerpo. Entonces vemos acá, nosotros vamos a ver más adelantito. Para realizar un trabajo es necesario aplicar una fuerza, lo cual produce un desplazamiento. ¿Sí? Fuerza, pues recuerden que ya vimos el concepto de fuerza, que era masa por aceleración, ¿sí? O también existe la fuerza vertical, que nosotros conocemos como peso, ¿sí? Que era masa por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el trabajo pues es el resultado de aplicar una fuerza para mover un objeto. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, pues tenemos una ecuación, ¿verdad? Si el objeto se mueve en línea recta, ¿sí? Es decir, horizontalmente o verticalmente, el trabajo pues lo podemos calcular únicamente multiplicando la fuerza que se le aplica al objeto por la distancia que se movió, ya sea en X o en Y. Acá pues lo tomamos en X, que es la referencia horizontal. Pues recuerden que un objeto se puede mover horizontalmente o verticalmente, ¿verdad? Y en ambas direcciones pues se puede aplicar lo que es fuerza, ¿verdad? Ahora, si ya tenemos una inclinación o un ángulo de inclinación que se forma con la horizontal, recuerden que un ángulo de inclinación es aquel que se forma con la horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Ese va a ser un ángulo. Entonces, en ese caso, tenemos que multiplicar la fuerza por el desplazamiento por coseno de ese ángulo, ¿verdad? Dependiendo del ángulo, ¿verdad? Porque cuando se mueve en línea recta, no lo multiplicamos por coseno. Porque como se mueve en línea recta, quiere decir que se mueve en 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto. Entonces, si lo multiplicáramos por coseno de 90, si ustedes ven en su calculadora, coseno de 90 es 0, ¿verdad?
entonces no existiría trabajo. ¿Verdad? Bueno, unidades de medida del trabajo. Recuerden que la fuerza se calcula o se mide en newtons, ¿verdad? Esta es la unidad de medida de la fuerza. Y la distancia, o X, se mide en metros. Entonces, trabajo va a ser igual a newtons por metro, que eso va a ser igual a joules, ¿sí? En español, pues serían julios, ¿verdad? Entonces, joules o julios es la unidad de medida del trabajo. Y su símbolo, pues, es una J mayúscula. Entonces, un joule, ¿a qué equivale? A un newton por metro. Es decir, un newton por cada metro que se mueva un objeto, ¿verdad? O cuerpo. Bueno, entonces, esa sería la definición de trabajo. Una fuerza aplicada para que un objeto se mueva, ¿sí? Bueno, entonces vemos acá el ejemplo más claro de trabajo, cuando, por ejemplo, este niño trata de mover su, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Como su carrito, ¿sí? Sobre él, pues, lleva un objeto, él lo jala. Al momento de jalarlo, él aplica una fuerza. Y como lo mueve cierta distancia, es decir, lo lleva de un punto a otro, quiere decir que hay trabajo. Si nos damos cuenta, en este caso, como es jalado por una cuerda, existe un ángulo de elevación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con la definición? ¿No? ¿Seguros? Bueno, veamos un ejemplo de trabajo entonces. Dice acá, hazme el favor de leerlo, Dafne. Un bloque se desplaza 2 metros hacia abajo por un plano inclinado a 37 grados. Si el peso del bloque es de 30 newtons y la fuerza de rozamiento es de 4, calcular el trabajo realizado por la fuerza normal, el trabajo realizado por el peso, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, la suma de los trabajos que realizan las tres fuerzas que actúan, el trabajo realizado por la fuerza neta. Muy bien, gracias. Entonces tenemos un objeto que se mueve conforme tenemos el diagrama acá. Entonces recordemos que esto recibe el nombre de diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que se realiza para poderlo identificar o poderlo plantear de una mejor manera el problema, ¿verdad? Entonces vemos acá el objeto, pues se mueve de esta manera hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos varias fuerzas aplicadas. Hacia abajo, pues tenemos el peso. Recuerden que el peso siempre es la fuerza que se atrae los objetos hacia el suelo, ¿sí? Hacia arriba, recuerden que también existe la fuerza normal. La fuerza normal siempre es la que se opone a el peso, ¿verdad? Cuando cae, cuando se traslada por acá, como obviamente no es una superficie completamente lisa, existe también la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que hace que disminuya su velocidad. ¿Verdad? Tenemos varios ángulos acá. Entonces vemos acá el peso, forma un ángulo de 37 grados, ¿sí? Como entre estos dos tienen que formar 90 grados, pues quiere decir que el que está acá es de 53 grados, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que vimos un poco el diagrama, primero dice el trabajo realizado por la fuerza
normal. Entonces la fuerza normal es la que va hacia arriba. ¿De cuánto es la fuerza normal? ¿Quién me puede decir? Fuerza normal. A ver. De 30 newtons. De 30 newtons, muy bien. Gracias. ¿Por qué de 30 newtons? Porque recuerden que la fuerza normal va en contra de el peso. Y recuerden que la sumatoria de fuerzas en un sistema siempre tiene que ser 0. Entonces, como el peso vale 30 newtons, entonces quiere decir que la fuerza normal también vale 30, ¿verdad? Si no, no existiera ese equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, pues si nos damos cuenta, como es equivalente, tiene un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Y no existe movimiento. Es decir que no podemos detener si hay trabajo o no hay trabajo en relación a la fuerza normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve en dirección a la fuerza normal, sino que se mueve hacia la otra dirección. ¿Sí? Es decir, hacia acá, ¿ven? Hacia acá. Entonces, hacia la normal no existe desplazamiento. ¿Sí? Por ende, el trabajo no va a existir. ¿Sí? Lo que sí podemos calcular, pues es la fuerza que se aplica en realidad al tener el ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces, en este caso, como está con la horizontal, no vamos a utilizar coseno, sino que vamos a utilizar seno, ¿verdad? Porque recuerden que según el teorema de Pitágoras, perdón, las funciones trigonométricas, acá, según las funciones trigonométricas, si queremos encontrar, dependiendo de lo que queremos encontrar, recuerden que seno de A es igual al opuesto dividido adyacente. El coseno es igual al adyacente dividido la hipotenusa, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá, siempre que vamos a calcular el trabajo con relación a la normal, no se va a utilizar coseno, sino que se va a utilizar seno. Entonces, realizamos una multiplicación sencilla. 30 newtons. Repito, no hay X, no hay desplazamiento, porque no existe un movimiento en dirección a la normal. Multiplicado por seno de 37. Eso lo podemos realizar directamente en nuestra calculadora. 30 por seno de 37. Eso nos va a dar como resultado 18.05 newtons, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son joules, porque no hay desplazamiento. Ahora sigue siendo un equivalente a la fuerza. 18.05 newtons. ¿No? Bueno. Muy bien. Continuamos entonces con el inciso B. El inciso B es el trabajo realizado por el peso. Bueno, entonces, en el peso sí hay un trabajo.
¿Por qué? Porque acá dice que se mueve hacia abajo 2 metros. Entonces sí existe un desplazamiento. Por ende, sí hay trabajo, ¿verdad? Entonces, si hay desplazamiento, hay trabajo. Si no, no lo hay, ¿verdad? Entonces, el trabajo para el peso es la fuerza hacia abajo. Estamos hablando de los mismos 30 newtons que utilizamos para la normal. Solo que ahora como está abajo, vamos a utilizar coseno de 37 multiplicado por x, que son los 2 metros. Eso lo podemos ingresar completo en nuestra calculadora. 30 por coseno, no seno, ¿no? Por 2 metros nos va a dar 47.9. Y newtons por metro, sí vamos a obtener joules, ¿verdad? Joules. Eso quiere decir que el trabajo realizado por el peso es de 47.9 joules. Ahora nos piden encontrar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza que lleva de regreso, la que hace que frene el objeto. Es esta que tenemos acá. Entonces, para la fuerza de rozamiento o el trabajo realizado en la fuerza de rozamiento, vemos que la fuerza de rozamiento acá nos la dan, que es de 4 newtons multiplicado por x, que son los mismos 2 metros, ¿sí? Por coseno de 180. Nos damos cuenta, este ángulo completo mide 180 grados, ¿verdad? Por coseno de 180. Realizamos la multiplicación. Multiplicamos 4 por 2 por coseno de 180, que es el ángulo que forma con la horizontal. Eso nos va a dar menos 8 joules. ¿Por qué nos quedó negativo? Porque como va en contra del objeto, es decir, va en sentido contrario, entonces quiere decir que su signo es negativo. Si fuera positivo, estaríamos diciendo que la fuerza de fricción va a favor del objeto, y eso nunca va a pasar, ¿verdad? La fuerza de fricción siempre va a ir en sentido contrario. Por eso es que queda negativo, ¿verdad? Bueno. Luego dice, la suma de los trabajos realizados por las fuerzas que actúan, ¿sí? Entonces, verticalmente tenemos la normal y la horizontal y el peso, perdón, verticalmente, ¿verdad? Es decir, en Y tenemos la normal más el peso. El trabajo de la normal, pues en teoría eran 18 newtons, ¿verdad? Y del peso, más 47 puntos. Eso nos va a dar como resultado 65.9. Bueno, y en X
pues solo existe un trabajo que es el de la fuerza de rozamiento. Ahora, para la neta, para la fuerza neta, recuerden que la fuerza neta no se toma en cuenta el signo, es decir, se va a sumar todo sin importar su signo. Entonces a estos 65.9 tendríamos que sumar el 8 de la fuerza de rozamiento y obtendríamos 73.9. ¿Verdad? Ese sería el resultado de la fuerza neta, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza neta. Entonces solo es de ir multiplicando y encontrando en qué dirección se encuentran las fuerzas. Entonces, repasando un poco, si está hacia arriba, se va a utilizar seno, y si está hacia abajo, se va a utilizar coseno. ¿Verdad? Bueno, por eso es que en la normal utilizamos seno. Bueno. ¿Alguna duda con este problema? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver que existen algunos casos en los que no se realiza trabajo. Aunque se aplique una fuerza, no se va a realizar un trabajo como tal. Por favor, Noel, leamos la primera situación en la que no existe trabajo. Fuerzas y movimiento. Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto no se mueve. No se realiza trabajo sobre el objeto. Bien, gracias. Cuando la fuerza no es la suficiente para mover al objeto, no va a existir un trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso de la imagen que les presenté al inicio, la persona sí ejercía una fuerza sobre el vehículo y lo que él quería lograr era un trabajo, pero en muchas ocasiones, como un vehículo o un carro es muy pesado, es de una masa muy grande, posiblemente esa persona no logró realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque no movió el vehículo, ¿verdad? Sí ejerció una fuerza para intentarlo mover, pero no logró completamente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, no existe el trabajo. Aunque se aplique la fuerza, pero si no se mueve el objeto, no existe trabajo. Veamos el siguiente caso. ¿Qué manda? Disculpe, ¿será que puedo hacer algo y regreso rápido? Sí, está bien. Pero usted sigue con la clase. Bueno, está bien, no hay problema. Gracias. Bueno, a ver, Fabricio, leamos la siguiente situación en la que no hay trabajo. Fuerza perpendicular al movimiento. Velocidad constante. Cuando se transporta un objeto a velocidad constante por una fuerza que actúa en ángulo recto con el movimiento, no se realiza trabajo sobre el objeto. Muy bien, gracias. Entonces también va a existir el trabajo nulo o no va a existir el trabajo cuando la velocidad es constante. Es decir, que ni aumenta ni disminuye, ¿verdad? Recuerden que existen objetos que se mueven con un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando la velocidad es constante, la misma, no existe el trabajo. Entonces vamos a ver que cuando sobre un cuerpo se ejercen más de una fuerza, es posible determinar el trabajo realizado por cada una de ellas y también el trabajo realizado por la fuerza neta. Así como vimos en el ejemplo, cuando a un objeto se le aplican varias fuerzas, es decir, más de una, entonces en esos casos el objeto puede calcular su trabajo neto, como también se puede calcular su trabajo realizado por las fuerzas individuales, ¿verdad? Es decir, que los trabajos, en resumen, se pueden sumar o se pueden restar, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a ver que
existen trabajos realizados por fuerzas variables. ¿Sí? Entonces una de ellas, pues dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza constante F paralela al desplazamiento, se tiene que el trabajo realizado es fuerza por desplazamiento, que es lo que ya vimos anteriormente. Un ejemplo de fuerza variable es la fuerza ejercida por un resorte de constante elástica K. Recuerden que en las leyes de Newton vimos cuál era la constante elástica K, es decir, la constante con la que se estira un resorte. Entonces, cuando existe esa constante elástica, la fuerza aplicada sobre un resorte en función del alargamiento del mismo, la cual es una recta con pendiente K. Entonces, ese trabajo se va a calcular de una forma diferente. Se va a calcular como un medio por la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado. De esa forma, vamos a calcular el trabajo cuando existe una constante elástica involucrada, ¿verdad? ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos resortes, únicamente cuando hay resortes, ¿verdad? Como los amortiguadores de un carro, como resortes más pequeños, como incluso los de un lapicero, etc. ¿verdad? Bueno, pues tenemos otro problema acá. Me hace favor de leerlo Melanie. Un objeto cuyo peso es de 200 newtons se desliza 1.5 metros sobre la superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de razonamiento entre la superficie y el bloque es de 0.1. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué datos nos dan? Pues dice que un objeto de peso, ¿verdad? 200 newton. ¿Sí? El peso es una fuerza. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una fuerza de 200 newton. Se desplaza 1.5 metros sobre una superficie, pero obviamente esa superficie no es completamente lisa, por lo que hay un coeficiente de rozamiento de 0.1. Entonces, recordemos que cuando vimos las leyes de Newton, o cuando ustedes vieron las leyes de Newton, pues para calcular la fuerza cuando existe un coeficiente de rozamiento, o la fuerza de fricción, hay que multiplicar ese coeficiente por la fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso serían 200 newtons por 0.1, que es el coeficiente de fricción. Eso nos va a dar 20 newtons. ¿No? Y ahora sí, ya podemos calcular el trabajo realizado por esa fuerza de fricción. ¿Sí? Como antes calculamos la fuerza, entonces nos va a quedar fuerza por X por coseno de la. Como vimos en el caso anterior, las fuerzas de fricciones siempre forman un ángulo de 180 grados. Nos va a quedar 20 newtons por 1.5 metros por coseno de 180. ¿Verdad? ¿Quién me dice ese resultado? Por favor, los que tengan su calculadora a la mano. ¿Alguien que ya tenga el resultado?
20 por 1.5 por coseno de 180. Menos 30 joules. Menos 30 joules. Bien, gracias, Noel. Esa es la respuesta correcta. A ver, Marlene, ¿por qué quedó negativo? Ya lo mencioné en el ejemplo anterior. ¿Por qué quedó negativo? Por el punto decimal. ¿Qué manda? Por el punto decimal. No. ¿Por qué el signo? ¿Por qué es negativo? A ver, Sebastián, ¿por qué cree usted que quedó negativo? Porque la fuerza que ejerce es menor a la que estaba indicando. Más o menos, tiene la idea. A ver, Ashley, ¿por qué cree usted que Por la fuerza de rozamiento va a quedar contraria, entonces es negativo. Muy bien, porque la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al objeto. Bueno, entonces siempre que sea una fuerza de rozamiento, siempre va a existir un trabajo, pero negativo. Sí, siempre va a quedar negativo. ¿Verdad? ¿Alguna duda con este problema? ¿No? Bueno, veamos ahora entonces el concepto de energía. La energía, pues nosotros la utilizamos, un concepto muy conocido para nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros mismos producimos energía, ¿verdad? Que es la energía que nosotros utilizamos para movernos. Si no tuviéramos energía, no pudiéramos movernos, no pudiéramos realizar nuestras actividades. ¿Cómo obtiene un ser humano sus energías? Por medio de los alimentos, ¿verdad? Entonces, pero eso es en caso de los seres humanos. Ahorita vamos a ver en caso de objetos cualquiera, ¿verdad? Bueno, entonces el concepto de energía y trabajo están ligados, es decir, que se relacionan entre sí por sus características. Cuando se hace mover un objeto, se realiza un trabajo, pero también se interpreta como la transferencia de energía cinética. Al elevarse un objeto a cierta altura, se dice que actúa un trabajo, pero también se puede interpretar como la aplicación de energía potencial debido a la altura. Entonces, el trabajo y la energía pues van muy ligados, ¿sí? Porque nosotros al momento de mover un objeto o cualquier objeto al mover otro, una grúa por ejemplo, al mover un carro, está realizando un trabajo, pero también está realizando una transferencia de energía. Y recordemos lo fundamental de la energía, que la energía no se destruye ni se crea, sino que únicamente se transforma. Es decir, pasa de un objeto a otro. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, acá, en el caso de las pelotas o bolas de billar, al golpearse una con otras, están realizando trabajo, pero también están transfiriendo energía de una hacia la otra, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el trabajo y la energía van muy de la mano, es decir, van muy relacionados, ¿verdad? Recuerden que si se corta, por favor, vamos a ingresar con el mismo link. Creo que queda poquito tiempo. Bueno, continuamos. Y en esta clase vamos a ver dos tipos de energía. El primero es la energía cinética. Vamos a leer algunas características de la energía cinética. Leamos la número 1, Dafne, por favor. Todo cuerpo en movimiento puede transmitirlo a otros que se encuentran en reposo. Muy bien, gracias. La energía cinética, cuando un objeto se encuentra en movimiento, se lo puede transmitir al otro en reposo, ¿sí? El ejemplo claro de las bolas de billar
No sé si alguien ha visto el juego de billar o lo ha practicado. Las bolas están en reposo, solo hay una la que se mueve, ¿verdad? Y esa, al moverse y al chocar contra ellas, crea movimiento en las demás, ¿verdad? Entonces hay objetos en reposo y el que está en movimiento transmite esa energía cinética a esas que están en reposo. ¿Ven? Número 2, por favor, David. Muy bien. Vamos entonces en la característica 2. Gracias por haber regresado. A ver, Marlene, ayúdeme a leer la 2. Es decir, que puede realizar una transferencia de energía y de este modo efectuar un trabajo. Bien, gracias. Y vamos con la número 3. Noel, por favor. Si se supone que un cuerpo de masa m con velocidad inicial 0 al que se le aplica una fuerza neta en la misma dirección del movimiento, de acuerdo con la segunda ley de Newton, cuando se aplica una fuerza también se acelera en la misma dirección con un cambio de velocidad. Bien, gracias. Entonces ahí se resume la energía cinética. Entonces, en base a lo último que acabamos de leer, se despliega nuestra ecuación o fórmula de la energía cinética, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, seguimos aplicando las leyes de Newton, ¿verdad? Aquí la volvemos a mencionar. Según la segunda ley de Newton, al aplicar una fuerza, se aplica una aceleración, es decir, un cambio de velocidad. Especialmente si un objeto está en reposo, de velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque su velocidad va a pasar de ser 0 a la que el objeto le transmite, ¿verdad? Y el otro tipo de energía que veremos es la energía potencial. A ver, le vamos a leer las características. Por favor, Fabricio, la primera. Se sabe que la Tierra atrae a todos los cuerpos debido a la fuerza gravitacional. Bien, gracias. A ver, Andrea, la segunda. Cuando el cuerpo cae, su peso realiza trabajo sobre el objeto. Muy bien, gracias. Y la número 3, por favor, Sebastián. A la energía asociada a un cuerpo sometido a la fuerza ejercida por el peso, es decir, a un cuerpo que se encuentra bajo la acción de la fuerza gravitacional, se llama energía potencial gravitacional. Bien, gracias, Sebastián. Bueno, entonces, a los objetos que están sometidos a una fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Pues básicamente es el peso gravitacional de gravedad. ¿Verdad? Recuerden que la gravedad es lo que hace que los objetos se mantengan en la Tierra. Entonces, al multiplicar esa gravedad por su masa, se obtiene el peso, que es la fuerza, ¿verdad? Entonces, a esa energía transmitida en objeto
sometido a un peso, pues se va a llamar energía potencial gravitacional. Que su fórmula va a ser masa por gravedad por altura. ¿Sí? Y si alguien es observador, pues se puede dar cuenta que masa por gravedad es peso, ¿verdad? W minúscula. El trabajo es W mayúscula, ¿verdad? Entonces W minúscula es peso. Entonces, si nosotros conocemos el peso del objeto, basta con multiplicarlo por la altura a la que cayó. ¿Sí? Ahora, si conocemos la masa, pues lo multiplicamos por la gravedad y listo. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, tenemos las dos ecuaciones para nuestras energías, tanto cinética como potencial gravitacional o potencial simplemente. Y las unidades de medida de la energía, como va de la mano del trabajo, también son joules. La energía también se va a representar en joules. ¿Vale? Veamos un ejemplo entonces. Leámoslo, por favor. ¿Quién lo ha leído? Leámoslo, Melanie. Un jugador de hockey sobre hielo lanza un disco de 200 gramos con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si después de recorrer 25 metros, la velocidad del disco disminuye en un 10%. Calcular. A. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. B. El coeficiente de rozamiento. Bien, gracias. Entonces tenemos acá un jugador de hockey, ¿verdad? Entonces dice que este jugador lanza el disco, que básicamente es como, vamos a llamar el balón, ¿verdad? Con el que juegan ellos. Bueno, el disco tiene una masa de 200 gramos y lo lanza con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Después de recorrer cierta distancia, pues vemos que dice que la velocidad disminuye un 10%. Nos piden calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento. Bueno, entonces vemos las fuerzas que actúan sobre el disco, pues está el peso, obviamente, ¿verdad? Porque es la fuerza con la que atrae el disco hacia el suelo, ¿verdad? Si no tuviera peso, básicamente el disco flotara, ¿verdad? Como existe el peso, pues obviamente también existe la fuerza normal que va en contra del disco, ¿verdad? Entonces, si dibujáramos el disco, el disco se mueve en esta dirección, ¿verdad? Entonces, el peso, que siempre va hacia abajo, por lo tanto, va a existir una normal, ¿verdad? Bueno, como se mueve, obviamente la superficie no es completamente lisa, quiere decir que existe una fuerza de rozamiento. Como no tenemos ni el peso ni la normal, entonces, y como no existe movimiento vertical, obviamente el disco solo se movió de forma horizontal. Entonces quiere decir que trabajo no existe en ese caso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sí podemos calcular para poder luego encontrar su coeficiente de rozamiento, si así lo quisiéramos ver, es la energía que él transmitió. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad, tenemos su masa, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos la energía cinética, podemos ver cuál fue su coeficiente de rozamiento, es decir, qué tanto disminuyó, ¿verdad? Para eso, pues tenemos que calcular dos energías cinéticas.
la energía al inicio y la energía al final. ¿Por qué? Porque la velocidad no fue constante, sino que disminuyó, ¿verdad? Recordemos la fórmula de la energía cinética que la acabamos de ver hace un momento, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno. 1/2. La masa son 200 gramos. Pero recuerden que las masas en el sistema internacional deben de estar en kilogramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar, lo dividimos dentro de 1000, que eso es 0.2 kilogramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que estar en el sistema internacional. Y la velocidad al cuadrado, que es la velocidad con que empezó, 10 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Si yo realizo eso, me va a quedar que 10 al cuadrado, 100. Por 0.2 por 1/2 es igual a 10. Es decir, 10 joules. Esa fue la energía que se puede considerar como el trabajo mismo, ¿verdad? Realizado al inicio del lanzamiento del disco. Bueno, entonces luego dice que disminuyó su velocidad. La masa no cambia, sigue siendo la misma. Pero la velocidad sí. ¿Cuánto es la velocidad final, por decirlo así? Como disminuyó 10%, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto será? Era de 10 metros sobre segundo. Si disminuyó el 10%, 9. ¿cuánto es? 9, ¿verdad? El 10% de 10 es 1. Entonces ahora su velocidad es de 9 metros y eso elevado al cuadrado. Entonces la energía cinética final va a ser igual a 9 al cuadrado 81 por 0.2 por 1/2 es igual a 8.1. 8.1 joules, ¿verdad? Que la energía dijimos que se transmite en joules, ¿verdad? Bueno, entonces para encontrar el trabajo neto, es decir, el trabajo realizado, todo movimiento, pues tenemos que restar, ¿verdad? Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado, el trabajo final, que es 8.1 joules menos lo inicial, que es menos 10 joules. Eso nos va a dar menos 1.9. ¿Por qué nos volvió a quedar negativo? Porque la velocidad no aumentó, sino que en lugar de aumentar, disminuyó. Es decir, que el trabajo va en sentido contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el disco se frenó. Al rozar con la pista de hielo, porque es hockey, ¿verdad? Entonces al frenarse, la velocidad disminuyó, quiere decir que va en sentido contrario. Bueno, hasta el momento tenemos el trabajo, ¿verdad? El trabajo neto. Lo vamos a anotar por acá. Todavía nos falta encontrar el coeficiente de rozamiento. Menos 1.9 joules. Déjenme borrar acá. Bueno, tenemos este dato entonces.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular la fuerza de rozamiento o el coeficiente de rozamiento, que es lo que necesitamos encontrar como tal, ¿verdad? Entonces, recordemos que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por X por coseno de 180. Conozco el trabajo, recordemos que energía y trabajo es lo mismo. Entonces, menos 1.9 joules. Fuerza de rozamiento no la conozco. El desplazamiento sí, hasta el momento no lo habíamos utilizado. 25 metros por coseno de 180. Coseno de 180, pues es básicamente menos 1. Si ustedes lo hacen en su calculadora, el coseno de 180 es menos 1. Por 25, quiere decir que esto nos va a dar menos 25 metros. Bueno, lo despejamos para poder encontrarlo. Entonces, el 25 que está multiplicando pasa a dividir o divide en ambos lados, que es lo correcto de decir. Entonces, la fuerza de rozamiento menos dividido menos, pues nos va a dar más. Y 1.9 dividido 25, 0.076, que es igual a 0.08 aproximado. Bueno, de esta manera calculé la fuerza de rozamiento. Pero no nos pedían la fuerza de rozamiento, sino que nos pedían el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Bueno, entonces el coeficiente de rozamiento, la respuesta más acá. Déjenme borrar bien acá. Bueno, ¿cómo vamos a calcular entonces, en este caso, el coeficiente de rozamiento? Pues vamos a dividir la fuerza de rozamiento o de fricción, como queramos llamar, dentro de la fuerza realizada por la fuerza neta, ¿verdad? Que eran los 1.9. Entonces dividimos 0.08 newtons dividido 1.96, perdón, 1.9. Vamos a dividir esto. Nos va a dar 0.04. Es decir, al dividir estos dos, ¿verdad? Y ese va a ser el coeficiente de rozamiento. La división entre las dos fuerzas, ¿verdad? O entre el trabajo y la fuerza, mejor dicho. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Puede preguntar. Confianza. Bueno, entonces recuerden que si alguien no ha hecho su tarea, tiene hasta hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y hoy ya les va a aparecer la nueva tarea. Yo creo que hasta ahí. El pleno, se recuerdan que alguien me mencionó, de hecho tenía razón, no estaba asignado. Entonces, en lugar de ponérselos hasta hoy, se los dejé hasta martes, ¿verdad? Para que tengan chance, como no estaba asignado, no sé por qué. Ahora el 21, ese sí ya está asignado. Ayer me aseguré de asignarlo correctamente para que les apareciera, ¿verdad?
Entonces, si alguien no ha hecho el 20, pleno 20, por favor lo realiza, todavía tiene hoy y mañana. La tarea solo hoy, ¿verdad? Bueno, antes de terminar entonces, también les recuerdo que ya vienen las Olimpiadas Matemáticas. Las Olimpiadas Matemáticas son, no sé si estoy mal, si es el jueves o viernes. Entonces, el día de hoy les voy a asignar un repaso en Alex, ¿sí? Entonces, ese repaso en Alex, pues les va a servir a estudiar para el examen, ¿verdad? Recuerden que el examen tiene un valor de 10 puntos extras, ¿verdad? En matemática, obviamente, ¿verdad? Entonces, esos 10 puntos obviamente no es solo por hacerlo, ¿verdad? Si usted sacó 80, tiene 8 puntos extras. Si usted tiene 70, son 7 puntos extras. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y recuerden que los mejores de cada aula pasan a la final. Este año solo va a ser de 2 rondas. Entonces pasa a la final y hay premios diferentes para hacerlo, ¿verdad? El repaso y el examen son obligatorios. Aunque sean puntos extras, de igual forma es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Que no se confíe. Bueno, ¿alguien tiene dudas? ¿Me preguntan? Sobre tareas, plenos, matemática. ¿No? Bueno, es un gusto poderlos saludar, jóvenes. Nos vemos el jueves en matemática. Se cuidan mucho. Si alguien no ha hecho la tarea, todavía tienen tiempo hoy para hacerlo. Por favor, no lo dejen a la última hora. Entonces, se cuidan mucho, jóvenes. Pasen feliz día. Nos vemos el jueves. Vamos. Feliz día, profe. Hola, profe. Gracias. Igual. Feliz día, profe. Gracias, profe.